Bien, pues damos ya la bienvenida a Juan Fernando Muñoz Montalvo, secretario general de Salud Digital, de Información e Innovación en el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. Sobre él recae la tarea de abordar aquellos proyectos de modernización, mejora y transformación de nuestro sistema de salud, sobre todo en materia de salud digital y sistemas de información. Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, Muñoz cuenta con formación en alta dirección de políticas públicas y un máster en Ingeniería del Conocimiento. Su experiencia en este campo le ha llevado a desempeñar cargos en el Ministerio de Defensa, la Agencia Española de Protección de Datos y el antiguo Ministerio de Administraciones Públicas. Dentro de la cartera de Sanidad ha sido subdirector general de Tecnologías de la Información y director general de Salud Digital y Sistemas de Información durante la crisis del COVID. Por tanto, ¿quién mejor que él para hablarnos de la estrategia de salud digital que encara el Sistema Nacional de Salud, con todo lo que ello engloba y también el impacto que tiene tanto en el presente como en el futuro de este sector tan cambiante? Así que le cedo ya la palabra. Pues muchas gracias, Elena. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a Redacción Médica por darnos de presentar la estrategia digital del Sistema Nacional de Salud. La estrategia que nos hemos dotado entre todos, fruto de la amarga oportunidad que nos dio la pandemia, que lo que hizo fue reafirmar la capacidad de trabajo colaborativo que tiene este Sistema Nacional de Salud, de reforzar esa confianza y fruto también de la oportunidad que nos dan los fondos europeos de poder impulsar pues esta estrategia, esta salud digital, que se puso de manifiesto durante la pandemia la necesidad y la importancia que tenía y por eso se crearon estas estructuras. El por qué hacemos una estrategia de salud digital no es solo porque en la pandemia nos dimos cuenta de que esto necesitábamos, sino porque tenemos que afrontar una serie de retos como sistemas sanitarios. Este no es un foro en el que tenga que hacer un acento o poner un acento especial en cuáles son esos retos. Los dejo aquí bastante reflejados, pero todos derivan en general de los cambios de estilo de vida, de los cambios en la estructura demográfica, de los cambios en las expectativas de nuestros ciudadanos a la hora de enfrentar los distintos servicios y de esa digitalización y movilidad que se da en el resto de sectores, ¿no? Y además son unos retos compartidos con todos los países de nuestro entorno. Como podemos ver en los distintos informes de los organismos internacionales, y mantenido y sostenido en el tiempo. Como podemos ver en alguna de estas gráficas habituales, esta me gusta especialmente porque se ve que se mantiene desde hace décadas ese crecimiento, ese reto sobre la eficiencia de los sistemas, ¿no? Y para ello tenemos todos claros, yo creo, dentro del sistema sanitario, la necesidad de cambiar el modelo asistencial, la forma en que abordamos este servicio y podemos, de alguna forma, dar respuesta a esa necesidad en la que todos estamos involucrados. Y para ello tenemos que pivotar sobre los ciudadanos, obviamente, sobre sus necesidades, involucrarlos en el cuidado de su propia salud a través de la promoción y la prevención de la salud, hacerles partícipes de todo el proceso y hacer que el sistema de verdad pivote sobre sus necesidades y no al revés, como en general es ahora mismo, y utilizar ese enfoque multicanal, esas posibilidades que nos da las tecnologías de la información y las comunicaciones. Igualmente necesitamos la otra pata, la pata esencial, el principal activo de nuestro Sistema Nacional de Salud, que son los profesionales. Debemos implicarlos en esa definición de las estrategias, en la definición de todas las herramientas que, por una vez, les den algo de apoyo en su trabajo y no solamente les ayuden a registrar información para poder hacer esa gestión, y esa orientación a la gestión de casos y hacia la parte de cronicidad que podemos hacer con estas tecnologías y que antes era imposible. Es decir, ese cambio de modelo que todos sabemos que tenemos que hacer para afrontar esos retos, tiene una herramienta muy importante en las tecnologías de la información y las comunicaciones, y esto es el por qué se hace. Y entre todos, y en medio todavía del proceso de vacunación en el 21, con todas las comunidades nos dedicamos a decidir qué íbamos a hacer en los siguientes años entre todos juntos y poner esa foto común a la que dirigirnos y poner esos fondos y esos recursos
en ella, ¿no? Y estos fueron los 10 elementos o objetivos específicos en los que acordamos trabajar todos juntos, que son reforzar los mecanismos de prevención de enfermedades aportando este tipo de herramientas, mejorar la experiencia y empoderamiento de pacientes y profesionales, todo ello poniendo la tecnología al servicio de estos objetivos y al objetivo final de todos nosotros y de todo el Sistema Nacional de Salud, que es proteger la salud de nuestros ciudadanos, ¿no? Mejorar la detección y diagnóstico precoz, aumentar el flujo de información, que tener esa información interoperable y normalizada a disposición de los profesionales y de los pacientes, impulsar ese modelo omnicanal que ocurre en otras áreas y sectores, potenciar la eficiencia de ese sistema sanitario, aportar herramientas y datos que ayuden a evaluar resultados y a realizar ese trabajo, apoyar ese talento y capacitación continua y sobre todo ese trabajo en red entre los distintos profesionales. Cada vez necesitamos más ese trabajo en red y ya no podemos realizar prácticamente nada sin que intervengan varios profesionales de distintos ámbitos. Reforzar, por supuesto, la seguridad de la información sanitaria, que es una de las más importantes, y reforzando esa seguridad conseguiremos más confianza de nuestros ciudadanos e incorporar todo lo emergente. Todo este tipo y esta panoplia de dispositivos y soluciones tecnológicas que vamos a hacernos capaces de implicar a estas personas, a nuestros pacientes y nuestros ciudadanos a través de esos elementos de telemonitorización, darle los datos a nuestros profesionales para que puedan tomar decisiones basadas en esa evidencia, en esos datos, y a partir de ahí poder trabajar en todo lo que hay alrededor del uso de estos dispositivos y de esa información, ¿no? Por supuesto, respetando los elementos competenciales, es decir, habrá una serie de proyectos que tienen que realizarse bajo una coordinación del Ministerio, y ya veníamos trabajando en algunos de ellos. El grueso es, evidentemente, para los que prestan ese servicio sanitario, que son las comunidades autónomas, pero modificando la forma en la que lo hacemos, no cambiando el modelo habitual en el que tenemos una serie de fondos, aplicamos con una serie de proyectos, cada uno los de su propia comunidad, distribuimos el dinero y cada uno hace esos proyectos y luego vemos qué tal han ido en cada uno de esos sitios. Sino, no solo trabajando de esa forma, sino trabajando de una forma mucho más colaborativa, haciendo que esos 17, en este caso 18 servicios de salud no sean un problema fragmentado, sino que, dado que comparten todos ellos un mismo problema, que es la protección de la salud de nuestros ciudadanos, las soluciones también sean compartidas. Y busquemos en esos 18 servicios de salud todo lo muy bueno y excelente que han hecho durante los últimos años y sean ellos los que lideren al resto de comunidades en cada uno de esos ámbitos su proceso para llegar a esa excelencia en cada uno de ellos. Y la verdad es que tengo que decir que la respuesta de las comunidades ha sido entusiasta y lo veremos en alguna de las presentaciones. Y luego utilizando los mecanismos de gobernanza que tenemos y que han funcionado y que se han reforzado durante la pandemia, por ejemplo, con la creación de esta Comisión de Salud Digital y sus dos subcomisiones. Ahí es donde trabajamos y llegamos a estos consensos y a definir qué queremos hacer y dónde queremos dedicar los recursos. Y esta, por primera vez, es ese cambio de una estrategia en papel o de una estrategia en PowerPoint o de las musas al teatro. Es decir, vamos a poner esto en proyectos, vamos a dotarlos económicamente, vamos a poner quién es el responsable, quién es el líder, cuáles son sus plazos y finalmente tendremos unos resultados que evaluar, evidentemente, por Europa y por todos nosotros y en especial por todos nuestros ciudadanos. Y estos son los 6 programas, los 6 planes dotados económicamente, presupuestariamente, con hitos, objetivos y proyectos. El primero de ellos, dedicado a lo que el Ministerio de alguna forma tiene que hacer para dar respuesta y permitir esa coordinación entre las distintas comunidades, 170 millones hasta diciembre del 25 y el resto hasta los 893 millones dedicados a los protagonistas, a los que tienen que dar ese servicio de verdad a los ciudadanos, que son las comunidades autónomas. Divididos en los planes que hemos ido dotándonos y en los que hemos podido trabajar en cada uno de estos momentos, empezando por el de sostenibilidad, mejora y eficiencia en el acceso equitativo. Este se hizo en el 21, se definió a finales del año 21
Y se decidió utilizar el presupuesto general del Estado derivado del Fondo de Farmaindustria, porque era el fondo que teníamos en ese momento y porque la necesidad estaba embolsada. Es decir, habíamos pasado unos años de pelea en esa pandemia y las comunidades tenían una serie de proyectos que necesitábamos hacer, estaban bien definidos y sí responde más al modelo clásico, es decir, un dinero, unos proyectos, una distribución, para que esos proyectos embolsados pudiesen salir. Con una pequeña matiz, todos ven los proyectos de los demás y todos los resultados de estos proyectos son compartidos. Tenemos un repositorio de modelos, de software, de algoritmos, etcétera, donde se comparte todo lo que salga de estos proyectos por parte de todas las comunidades. El núcleo central de nuestro cambio de modelo era el programa de transformación de atención primaria y comunitaria y lo incluimos en el PERTE para darle la importancia que tiene la atención primaria y comunitaria, que es la seña de identidad de nuestro sistema sanitario, el eje vertebrador de todo él y además uno de los grandes damnificados durante la pandemia. Ahí dotamos de 230 millones de euros hasta junio del 2026 y definieron las propias comunidades 166 proyectos a realizar. Y digo definieron porque aquí cambiamos el modelo. Esto ya no es tengo un dinero, decidme qué proyectos vais a hacer cada uno, sino no, vamos a trabajar dentro de cada uno de esos ámbitos de atención primaria. Decidme qué cosas tenéis excelentes cada uno de vosotros. El resto de comunidades dice, yo quiero eso que tú tienes. Y agrupamos y hacemos un grupo. Ponemos ahí un dinero para que la comunidad o las comunidades que están liderando esto puedan desarrollarlo y dárselo, o hacerlo entre todos, la mayor parte de las veces, al resto de las comunidades que están interesadas en cada uno de esos ámbitos. Les pusimos una condición, 60% del dinero tenía que ser en este tipo de trabajos colaborativos. La respuesta de las comunidades es que dedicaron, porque ellos decidieron lo que querían hacer, el 77% de esos fondos a ese tipo de trabajo, donde esas comunidades lideran esos proyectos, no es el Ministerio pone el método, pone la organización, pone la foto, intenta dedicar esos recursos, en este caso europeos, a esos proyectos. Son las propias comunidades las que los lideran y las que se autoorganizan con esta forma para llegar a esos productos que son necesariamente compartidos por todos ellos. Fruto del trabajo en uno de esos grupos, vimos que quedarnos solo en la atención primaria y comunitaria en algunos aspectos era demasiado restrictivo y sacamos el plan de atención digital personalizada que está en la adenda, que se acaba de aprobar el 17 de octubre, que es como la segunda parte de estos fondos, ¿no? Ahí dedicamos 130 millones de euros hasta junio del 26 y estamos definiendo exactamente lo que se está haciendo, pero está bastante definido. Lo que está negociado con Europa es un paso adicional sobre lo que ya habíamos hecho en la atención digital, en la atención primaria y comunitaria. Vamos a definir un modelo común para todo el Sistema Nacional de Salud de esa atención digital personalizada, es decir, de esa monitorización, de esos procesos para utilizar esos datos de monitorización por parte de los profesionales, tanto en primaria como en hospitalaria, dónde debe fluir esa información, quién debe reconocerla, dónde debe darse esa proactividad, en qué nivel, si tiene que ser la enfermera la que llame al paciente cuando de forma proactiva ve que sus datos están alterados, etc. Y aquí definimos, algunas comunidades estaban más avanzadas en esto y otras tenían productos que encajaban en ese modelo. Y lo que definimos es un mapa. Entre todas las comunidades se definió un mapa de qué herramientas se necesitan para poder dotar a los sistemas nacionales, a los sistemas y los servicios sanitarios de cada una de las comunidades de las herramientas necesarias para dar ese servicio integral con estas herramientas. Y ahí es donde se puso el dinero para que cada una de esas comunidades lidere aquellos elementos que considere que son de excelencia y vaya desarrollando esos elementos, esos gaps que no tienen, esas herramientas que no tienen para llegar al conjunto mínimo que todo el Sistema Nacional de Salud tiene que tener para dar esto. Esa autoorganización con las comunidades es lo que ha dado ese mapa de distintas herramientas y productos para poder tener esto. Y finalmente, dos proyectos, uno alrededor de la genómica, que fue fruto también de dialogar con las comunidades, especialmente con varios de ellos, con los expertos en la parte genómica.
Tengo que dar las gracias aquí a varias de las comunidades con las que hemos trabajado en cada uno de ellos. En este caso, pues, por ejemplo, a Cataluña o a Galicia, al doctor Carracedo. Fue muy interesante ver cuál es la aproximación de lo que los profesionales necesitan en este área, porque desde luego nosotros no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que era un sitio donde era importante esa colaboración entre las distintas comunidades, de forma que se puedan federar las interrogaciones a la información genómica y poder trabajar alrededor de ellos en ese espacio de datos en salud, que es el último de los proyectos. Esto puesto en el tiempo y en las distribuciones presupuestarias, sería así. Lo que está en rojo es lo que nos falta por distribuir este año, fruto de esa adenda, que ojalá podamos llegar a al último Consejo Interterritorial y distribuir esa última parte, como decía, ¿no? Y un mínimo repaso a cada uno de esos planes, ¿no? Esa parte, digamos, de esos 893 millones, esos 170 que dedica el Ministerio a los servicios digitales de todo el Sistema Nacional de Salud, se basan en dos elementos fundamentales. Todo el sistema de información sanitaria, que tiene que ver con la Encuesta Nacional de Salud, el barómetro, los proyectos como PARIS, SNOMED, BDCAP, CMDD, que ya se venían realizando, que es una parte fundamental para saber dónde estamos y a dónde vamos, y ese nodo de interoperabilidad que permite interoperar la información entre las distintas comunidades. Ese nodo donde todos los servicios del Sistema Nacional de Salud se incardinan. Esos servicios de cada una de las direcciones generales, por ejemplo, que lleva cada uno de los ministerios, más los servicios de interoperabilidad para la continuidad asistencial y seguridad del paciente, como son la receta interoperable, la historia clínica, la tarjeta o los transfronterizos. Una infografía un poquito densa, pero para que nos ayude a saber qué es esto del nodo, que a veces es difícil de transmitir, ¿no? Pues el nodo es ese punto central donde se intercambia toda la información de forma técnica y semántica entre los distintos agentes del Sistema Nacional de Salud. A día de hoy, en este año, por ahí han pasado casi 570 millones de mensajes entre las distintas comunidades, servicios de salud, el INS, toda la gente, las mutualidades, todos los agentes del Sistema Nacional de Salud. El corazón de este nodo, de esos 30 servicios, es uno de ellos, que es la tarjeta sanitaria. La tarjeta sanitaria fue fundamental durante la pandemia para poder homogeneizar y dar calidad a la información de la que nos íbamos dotando. Estamos trabajando en un Real Decreto que ya se ha consensuado con las comunidades autónomas para la tarjeta sanitaria virtual. La tarjeta es el corazón de esa información. Es la que permite articular todas las acciones entre todo el Sistema Nacional de Salud. A través de ella fluye esa información porque tiene el identificador único de cada uno de los pacientes de los ciudadanos de la población protegida, en realidad. Y es la que permite asignar esa información, tanto técnica como administrativa, de forma en tiempo real. Estos son 210 millones de mensajes, 8 millones al día, 125.000 personas que cambian todos los días de su situación en relación con el Sistema Nacional de Salud. Eso se hace de forma colaborativa. Entre las comunidades, el INS, el Ministerio, las mutualidades, cada uno hace su trabajo, se vuelca y se distribuye. Ese es el corazón. Y sobre eso se montan otros más de 29 sistemas. Por ejemplo, la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud para atención no programada, para poder acceder a la información que entre todos decidimos que necesitábamos. 700.000 personas han accedido a esa información. Ciudadanos que han querido ver su información en otras comunidades autónomas. 220.000 desde que se puso en carpeta ciudadana en julio, a mediados finales de julio de este año. 56.000 profesionales. Aquí tenemos un punto de mejora. Los ciudadanos tienen un gran interés, los profesionales no consiguen acceder a esa información que está y que está disponible. Tenemos ese punto de mejora entre todos y hacerlo, porque además es muy dispar por comunidades. Hay comunidades donde se usa mucho y otras donde se usa poco. La receta es el servicio mejor valorado, sin duda. 1 millón de personas diferentes la utilizó en agosto. 2 millones la hizo el año pasado en todo el año. Es decir, la confianza que se va generando en los ciudadanos de que ya no tengo que llevarme la receta, sino que me llevo la tarjeta, está claramente expresada en estas cifras, ¿no? Y así otros, pues como el registro de profesionales, donde ya estamos en un 68%, y que es una pieza básica para gestionar el mayor activo de nuestro sistema, que son sus profesionales. Datos de uso de receta, los dejo ahí, cómo se genera esa confianza a lo largo de los años y cómo va creciendo este uso y cómo no podemos hacer que esos sistemas
fallen, porque desde luego todo el mundo ya lo hace. En historia, 91% de la población tiene historia clínica accesible a través de este sistema. En distintas comunidades puede tener acceso de alguno de esos informes que nos dotamos y que actualizamos en julio de este año. El uso que se ha venido haciendo por parte de los profesionales a lo largo de estos últimos años, cómo va creciendo, cómo se incorpora el resumen europeo y el reflejo de ese trabajo por parte de las comunidades, que son quienes lo hacen, y que nos sitúan a España en el grupo de liderazgo. Este es el último informe que ha sacado la Comisión Europea y somos, de los países grandes, el que mejor está situado en el acceso a la información nacional. Es un trabajo enorme, maravilloso, magnífico de las propias comunidades. Y este es el reflejo a nivel europeo. Somos líderes, absolutamente líderes. En este, los nórdicos están un poco por encima. En este, no. Este significa que ahora mismo el 92%, creo que está en la infografía que os he dejado, de nuestros ciudadanos están cubiertos ya y pueden sacar sus recetas en otro país que tenga ese servicio habilitado, y en torno al 60-70% pueden acceder a su historia clínica. Imaginaos lo que significa esto también desde el punto de vista de un país que recibe a muchísimos ciudadanos europeos, porque cada vez que una comunidad está ahí reflejada, quiere decir que todas sus farmacias pueden dispensar las medicinas prescritas en otro país, y de hecho hay cientos de dispensaciones, y todos sus profesionales sanitarios pueden acceder a la información en el idioma en el que se manejan en cada una de nuestras regiones. Y como me quedo sin tiempo, simplemente os dejo en la presentación los proyectos y los ámbitos de cada uno de esos programas que ya he presentado. Estas eran las necesidades que las comunidades tenían en el 21 y a las que dedicamos esos dineros. Anatomía patológica estaba muy madura en aquel momento para poder invertir, era lo que se quería, por ejemplo. Ejemplos de Cantabria, de Aragón, de Castilla-La Mancha, etcétera, de cada uno de esos proyectos reales que se están intercambiando entre las propias comunidades y pidiendo, y demás. Y en la parte de atención primaria, esta foto de bandera, ¿no? El interés, el esfuerzo, el entusiasmo de las comunidades en participar, en colaborar, en liderar, en hacer ese trabajo colaborativo y de coordinación entre todas ellas. Estos que están en azul son los que lideran cada uno de ellos, el resto los que participan, todas lo están haciendo realmente. Lo que se está realizando es un seguimiento enorme de coordinación, de impulso, de metodología, para poder hacer que eso sea una realidad. Un seguimiento que significa que 340 personas están trabajando en estos proyectos y que llevan ya 485 sesiones realizadas de trabajo. Cada sesión de estas pues supone 30 o 40 personas que se reúnen, que le dedican un tiempo y que trabajan en eso. No voy a hablar de la atención digital personalizada, lo he comentado antes, simplemente hay uno de los proyectos de esta atención, que es el proyecto Únicas, que lo que busca es acercar y crear unos nodos en cada una de estas comunidades, que acerque el conocimiento y la expertise de los centros de referencia y de los CESURes en enfermedades minoritarias pediátricas, en 4 de ellas inicialmente, a los propios pacientes, familias y cuidadores. Todas las comunidades han participado, todas han dedicado esfuerzos, todas van a poner lo más valioso que no tenemos, y lo digo aquí igualmente, es imprescindible los expertos clínicos. Podemos hacer herramientas que no sirvan para nada, eso no servirá para nada. Lo que necesitamos es que las herramientas que se hagan sean las que definan los propios clínicos y que de verdad se puedan implantar. Y eso es lo que garantiza el que todas las comunidades hayan participado, que muchas de ellas hayan sido tan generosas como para liderar estos proyectos y poner esos nodos. Sobre el espacio de datos, solo deciros que hoy y esta mañana, que estaba en una videoconferencia, pues se ha decidido que la votación en el Parlamento en los grupos va a ser el 28 de noviembre, coincidiendo con la Working Party que tenemos también con el resto de países para posición común, y previsiblemente llevaremos la votación en pleno al Parlamento en diciembre de su posición, y nosotros a Coreper para tener posición común el Consejo. Con eso se iniciarían los trílogos y hay una ventana de oportunidad
para conseguir que el reglamento quede aprobado antes de la disolución del Parlamento Europeo. Sobre genética, dejaros los datos, los 27 millones que vamos a dedicar a crear este elemento y nada más que daros las gracias, como decía antes, tanto a la organización como a todos vosotros. Pues muchísimas gracias a usted, Juan Fernando, por compartir con todos nosotros ese know-how, ¿no? Ese caso práctico sobre cómo se implementa una estrategia de salud digital, algo tan permeable, digamos, a todo el Sistema Nacional de Salud. Solo decirle que me he estado fijando y alguno de los asistentes asentía a medida que usted iba avanzando en la presentación. Con lo cual, sí que me gustaría, antes de finalizar, dar la oportunidad a los asistentes de formular alguna pregunta. No sé si alguien... Vale. Gracias a Juan Fernando por la exposición y por la síntesis, la capacidad de síntesis de toda la cantidad de datos y de conocimiento, como decía Elena, que ha aportado. Yo le iba a hacer una pregunta a Juan Fernando, no muy concreta, más genérica, desde su posición actual en el Ministerio de Sanidad y en un momento que estamos viendo políticamente de cambios en el Gobierno. Pues recurrentemente cuando se habla de ministerios, de ministros, cuando hay este tipo de situaciones, algunas personas ponen en duda la utilidad o la viabilidad del Ministerio de Sanidad. A mí me gustaría que, viendo todo lo que hemos visto, que nos dijera por qué, a su juicio, aunque es bastante evidente, por qué es necesario mantener un Ministerio de Sanidad en nuestro país. Bueno, yo creo que afortunadamente esa pregunta ya no se plantea. Creo que quizás antes de la pandemia en algún foro podría haber salido. Pero yo creo que la pandemia ha dejado muy claro que tenemos un sistema nacional de salud muy potente, muy descentralizado, y eso es un asset, eso es un elemento muy valorado y yo creo, y así lo ponemos de manifiesto, con la estrategia en la que en vez de tener 17 problemas o 18, en realidad lo que tenemos son 18 aceleradores que nos van a permitir llegar más rápido, pero lo que debemos tener es un sistema nacional de salud y esto es lo que necesitamos, es una cierta coordinación, una cierta estrategia que nos dotemos entre todos de forma común para poder hacer que sea y que funcione esos 18 aceleradores maravillosos que tenemos, que funcionen como un único sistema. Porque la respuesta ante cualquier reto como fue la pandemia es que tengamos un sistema de salud compuesto, tal y como lo tenemos, pero que se comporte como uno solo. Porque, desde luego, estos retos que ponía al principio y los de la pandemia no entienden de fronteras ni administrativas ni de ningún otro tipo. Es el propio sistema el que tiene que responder ante ellos. Pues no sé si alguien más quiere realizar una pregunta. Sí, tenemos por ahí otra cuestión. Yo volverte a agradecer porque tuve la oportunidad de escucharte en la Comisión de Salud Digital hace poco y la presentación de hoy haces comprensible algo realmente complejo. Ayer decía yo que habíamos aprendido el lenguaje sanitario, el lenguaje de gestión y ahora tenemos que aprender este lenguaje digital. El modelo, las priorizaciones, la estrategia en general yo creo que va a aportar mucho valor. Pero tengo una preocupación y es cómo están conociendo e implicándose en este proyecto no solo las estructuras de salud digital de las comunidades, sino el resto de estructuras de dirección, las direcciones de hospitales, las propias direcciones gerencias de los servicios regionales de salud. ¿Qué pedirías o qué podrías ofrecer a esas gerencias para que nos sumemos al carro, trabajemos conjuntamente y lo hagamos más viable y más rápido este trabajo? Pues muchas gracias por la pregunta. Y por aguantarme el otro día en la comisión, la hora y media de monólogo, sobre todo para los que veníais nuevos y que pudierais tener una foto lo más completa posible, ¿no? Yo os pediría lo que os vengo pidiendo regularmente. Yo tengo, todo este tiempo mi obsesión ha sido tener un punto, y he tenido en todos los consejos interterritoriales presenciales, un punto de seguimiento de la estrategia. Por rendición de cuentas, por transparencia y por lo que tú has dicho, por involucrar a las estructuras, beneficiarias, pero también las que deben dirigirlo, desde un punto de vista científico y funcional. Nosotros tenemos una forma de trabajo, los compañeros que han trabajado durante la pandemia y demás en el resto de proyectos saben perfectamente que tenemos una forma de trabajar en la que
siempre tenemos varias direcciones, ¿no?, de coordinación. Pero hay una dirección fundamental, que es la dirección científica o la dirección funcional de cada una de estas áreas. Es decir, cuando abordábamos el tema de genética o de genómica, nosotros tenemos conocimiento, en el Ministerio tenemos conocimiento cero de eso, de genómica. Tengo que ir a los expertos, escucharles e implicar a todo el mundo en esto. Entonces, ¿qué hacemos? Uno, en la Comisión de Salud Digital, pedir perfiles como el tuyo. Directores de gerentes de servicios, directores o gerentes de servicios de salud, que estén, además de los responsables digitales. Siempre pedimos ese tipo de perfil doble, porque esta es, como decía al principio de la presentación, esta es una herramienta muy potente, pero es una herramienta al servicio de la protección de la salud de nuestros ciudadanos. Y esto nunca se nos olvida. Es probablemente la herramienta más potente que tenemos de coordinación, de cohesión dentro del Sistema Nacional de Salud, y es lo que he intentado reflejar con esos servicios del Sistema Nacional de Salud, pero debe estar al servicio de él, del Sistema Nacional de Salud. Y segundo, en ese Consejo Interterritorial, y miro ahora más al consejero porque pues todavía no me ha sufrido en alguno de ellos, tengo un punto siempre, intento tener 15-20 minutos como hoy, de resumen un poco más en profundidad, sobre todo de cómo vamos, cuánto vamos, dónde estamos, no sé qué. Y siempre todas estas transparencias han salido en esos consejos interregionales, todas. Hay una que tenía en rojo. Necesitamos los expertos clínicos para hacer esto. Eso es lo que siempre lleva al Consejo Interterritorial, transparencia y decir lo que hacemos, pero sobre todo pedir que participen y se involucren. Ya sabemos la diferencia fundamental, ¿no? ¿Alguna cuestión más? ¿No? Pues sí que me gustaría acabar resaltando un poco ese eje común, ¿no?, de la conferencia, de esa presentación, como es el modelo de trabajo colaborativo, ¿no?, que nos mostraba entre todas las comunidades autónomas. Al final, en definitiva, como decía, conseguir que, a pesar de convivir en un modelo como el nuestro descentralizado, pues sí que consigamos avanzar como un sistema único, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted. No se muevan porque enseguida pasamos a la última de las citas de este encuentro.